En mi vida pasada, vi a mi esposo Marcus cortarme la garganta con su propia espada. Mientras la sangre se acumulaba bajo mí en el campo de ejecución, finalmente confesó. El ahogamiento que nos unió fue un montaje. Mi hermana Emily, quien se ahogó en el mismo lago mientras me rescataban, había sido su verdadero amor desde el principio. Si no hubieras caído en ese lago, escupió al verme morir, trastocando todo lo que Emily y yo nos habríamos fugado años atrás. Ahora su muerte exigía un pago con sangre, la sangre de toda mi familia, 300 miembros del ducado Shan, ejecutados por traición que nunca cometimos. Pero el cielo me concedió otra oportunidad. Al abrir los ojos me encontré de nuevo en aquella fatídica mañana, horas antes del incidente del lago que lo destruyó todo. Esta vez oí pasos detrás de mí, en la orilla. Sin dudarlo agarré a la mujer que se acercaba sigilosamente y empujé a la madre de Marcus a las gélidas profundidades. Veamos a quién salva ahora. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué país lo estás viendo. Y si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte. Disfruta escuchando. Me llamo Bisa-san, la segunda hija de la familia Duxan. En mi vida anterior morí a los 23 años, ejecutada junto a mi familia por una traición que nunca cometimos. Las pruebas fueron inventadas, los testigos comprados, y el artífice de nuestra destrucción fue mi propio esposo, Marcus Wei, heredero de la decadente marquesina de Ningyuan. Pero lo recuerdo todo. La hoja aún estaba fría contra mi garganta cuando desperté jadeante en mi cama de la infancia. Las cortinas de seda ondeaban con la brisa matutina, trayendo el aroma a jazmín del jardín de mi madre. Llevé mis manos a mi cuello, piel suave y sin marcas donde la espada de Marcus la había cortado. Señorita Bisa, mi doncella Rachel entró apresuradamente, joven de nuevo, viva de nuevo. Ella, que moriría intentando proteger a mi madre dentro de 5 años. Por fin has despertado. La duquesa ha estado esperando. Hoy visitaremos los jardines de la marquesina de la finca de Chansey. Los jardines de Chansey, donde todo empezó. Me obligué a incorporarme estudiando mi reflejo en el espejo de bronce. 17 años otra vez, soltera, sin haber sido tocada por la tragedia. Mis padres vivían. Mis hermanos respiraron. El ducado Sen se mantuvo firme. Una de las 4 grandes casas nobles que ayudaron a fundar la dinastía. Esta vez sería diferente. Rachel, dije con cuidado probando mi voz joven y clara, sin la aspereza de los gritos durante la tortura. ¿Dónde está mi tercera hermana esta mañana? ¿La señorita Emily? Ya está con la duquesa, claro. Una hija tan devota, siempre la primera en saludar a su señoría cada mañana. Emily, mi media hermana, nació de la concubina de mi padre, quien murió al dar a luz. Mi madre la crió como si fuera suya, concediéndole todos los privilegios que yo disfrutaba. Los mismos tutores, los mismos vestidos de seda, la misma paga mensual. Crecimos como verdaderas hermanas, compartiendo secretos y sueños. En mi vida pasada, la quise profundamente. Incluso mientras cortejaba a Marcus en secreto a puerta cerrada. Incluso mientras orquestaba su propia muerte para forzar un matrimonio entre nosotros. Quería que él la salvara, demostrando su amor ante las familias nobles. En cambio su madre, la cruel Lady Margaret de Ningyuan, me partió en dos, gritando que la hija de Sen, vestida de azul, se había caído. Marcus, confundido en el caos, me sacó. Emily se ahogó, igual que la familia exigía matrimonio para saldar la deuda de la vida. Y Marcus pasó 5 años planeando su venganza, usando su posición como mi esposo para plantar pruebas de traición en el estudio del duque Sen. Ayúdame a vestirme, le dije a Rachel, y elige algo llamativo. ¿Rojo quizás? ¿Rojo, señorita? Pero tú siempre vistes de azul o verde. Ya no. Me quedé allí sintiendo la fuerza en mis piernas jóvenes, intactas. Las cosas van a cambiar. La marquesina del jardín de Chansey se extendía por 40 acres, una obra maestra de la arquitectura paisajística que había tardado 3 generaciones en perfeccionarse. Senderos cubiertos serpenteaban entre estanques de loto y puertas de la luna, mientras que antiguos pinos proporcionaban sombra a las delicadas damas nobles que se reunían para admirar las flores de finales de primavera. Me senté en el carruaje entre mi madre y Emily, observándolas a ambas.
Madre aún vibrante a los 40, su belleza solo realzada por los hilos de plata que cubrían su cabello negro. En 5 años cumpliría 20 viendo morir a sus hijos uno a uno mientras las pruebas inventadas de Marcus nos destruían. Y Emily, vestida hoy de seda rosa bordada con fénix dorados, un rosa intenso y llamativo que nunca se atrevería a usar normalmente, a menos que se vistiera para alguien. «Estás guapísima hoy, tercera hermana», dije. Se sobresaltó, tocándose con timidez sus elaborados adornos para el pelo. «Gracias, segunda hermana. Quería probar algo diferente». «Diferente, sí. Ese tono de rosa en particular. El rubor de una doncella, ¿verdad? He oído que el joven amo de la familia admira mucho ese color». Su rostro palideció. «Ay, ¿cómo? Bueno, no sé cuáles son sus preferencias». Madre nos miró frunciendo el ceño. «Emily, ¿conoces al heredero de la familia Way?» «No, madre». «Claro que no. ¿Cómo podría?» La mentira salió tan fácil. En mi vida pasada, había sido demasiado ingenuo para darme cuenta. Ahora lo veía todo. El ligero temblor en sus manos, la forma en que evitaba mirar a su madre a los ojos, el nervioso ajuste de su manga para ocultar el símbolo de amor que llevaba en la muñeca. «Qué extraño», pensé. «Juraría haber visto a alguien igualito a ti en el Festival de los Faroles hace 3 meses, cerca del pabellón de la familia Way». «Debes estar equivocado». La voz de Emily se agudizó. «Estuve con la cuarta tía toda la noche». Otra mentira. La cuarta tía había estado enferma esa noche, y Emily había dicho que se quedaría en casa para cuidarla. En cambio, se escabulló para encontrarse con Marcus, comenzando así su romance condenado al fracaso. El carruaje se detuvo. Al descender los vi, Lady Margaret de Ninjuan se acercaba con su hija Isabella, con los mismos brazaletes de plata en la muñeca de Isabella que habían reflejado la luz antes de que me empujara. En mi vida pasada, esas manos sellaron mi destino. Duquesas Chan, la voz de Lady Margaret destilaba miel sobre veneno. «Qué alegría verte y a tus 2 hijas tan hermosas». Sus ojos se posaron en mí calculando. Sabía del romance entre Marcus y Emily, de cómo la familia estaba en decadencia, su título nobiliario se reducía con cada generación, su riqueza se había agotado, su influencia era mínima. Necesitaban la conexión Chan para sobrevivir, pero la hija de una concubina no bastaba. Necesitaban una hija legítima, la verdadera línea de sangre que pudiera abrir puertas y asegurar posiciones. Lady Margaret. Di un paso adelante antes de que mi madre pudiera responder. «Perdóname, pero creo que no nos han presentado como es debido. Tu cara no me resulta familiar en absoluto». El insulto le cayó de maravilla. En la nobleza afirmar que no reconocía a alguien implicaba que no merecía la pena recordarlo. Isabella se sonrojó. «Nos conocimos en la residencia del duque de Guangxi, ¿verdad?» Incliné la cabeza con inocencia. «Qué extraño. Suelo recordar a las personas importantes». Tú, Isabella, te acercaste, pero su madre la sujetó del brazo. «Vamos, Isabella, no deberíamos abusar del tiempo de la duquesa». La sonrisa de Lady Margaret podría haber congelado la llama. «Estoy segura de que tendremos la oportunidad de conocernos mejor en el futuro». «Lo dudo bastante», dije con dulzura, dándome la vuelta. Mi madre frunció el ceño ante mi rudeza, pero antes de que pudiera regañarme, Emily se alejó, dirigiéndose hacia el estanque de lotos más grande con practicada naturalidad, el mismo estanque donde se había caído accidentalmente, donde Marcus esperaba en el pabellón delantero, listo para realizar su heroico rescate. Empecé a contar los latidos del corazón igual que hacía 5 años. El orgullo del jardín Chanxi era su estanque central de lotos, que se extendía casi 1 hectárea con un delicado puente arqueado en el centro. El agua era más profunda de lo que parecía, 3,5 metros en el centro, como descubrieron cuando dragaron el cuerpo de Emily en mi vida pasada. Damas nobles se congregaban en los bordes, admirando las primeras flores de loto. La marciana de Chanxi presidía la corte, describiendo las raras variedades que sus jardineros habían cultivado, pero mi atención se centró en Emily, quien se había acercado al borde del estanque, justo donde la orilla era más empinada y el agua más profunda.
En mi vida pasada, estaba examinando un arreglo floral particularmente hermoso cuando oí el chapoteo. Esta vez lo vi todo. Emily miró a su alrededor, asegurándose de que hubiera varios testigos cerca, pero ninguno demasiado cerca. Retrocedió un paso, fingió admirar algo a lo lejos y, sin querer, retrocedió demasiado. Chapoteo. Alguien se ha caído. ¡Socorro! La señorita Chan. No sabe nadar. El pánico fue inmediato. Las damas gritaron. Los sirvientes corrieron en círculos. Mi madre se abrió paso entre la multitud, pálida de terror. Pero yo ya me estaba moviendo. No hacia Emily. Hacia Isabella Way, que se acercaba sigilosamente por detrás de mí, con las manos extendidas. Oh, grité girando y agarrando la manga de Lady Margaret. Lady Margaret está demasiado cerca del borde. Tiré con fuerza, más fuerte de lo que cualquier dama debería poder tirar. Lady Margaret, completamente desprevenida, se desplomó hacia adelante con un grito, estrellándose contra el estanque con un tremendo chapoteo. Madre, gritó Isabella, olvidándose por completo de mí. Sálvenlos, grité. La dama de Ninyuan ha caído. Y mi hermana, la tercera joven de la casa del duque Chan. La de Rosa. El duque Chan lo recompensará generosamente. Marcus salió del pabellón delantero justo en el momento justo. Había estado esperando la señal de Emily, listo para hacerse el héroe. Pero ahora estaba al borde del estanque, congelado entre su madre y su amante secreta. Su madre, quien controlaba las finanzas familiares. Su amante, quien era la clave para la influencia del ducado de Chan. Segundo hermano. Isabella gritó. Salva a mi madre. Rápido. Salva a mi hermana. Gritó más fuerte. La tercera hija del duque. La de Rosa. Ya se está hundiendo. La vacilación de Marcus duró 3 segundos. Luego se lanzó hacia Lady Margaret. Por supuesto que lo hizo. Fueran cuales fuesen sus sentimientos por Emily, aún dependía de la aprobación de su madre. Del apoyo de su familia. Sin ellos no era nada. Sin dinero, sin contactos, sin futuro. Ya había agarrado la vara de bambú que había escondido tras las rocas decorativas. Mientras Marcus arrastraba a su madre, que resoplaba, a un lugar seguro, le di la vara a Emily. La tercera hermana me agarró. Salió a la superficie jadeando con sus elaboradas horquillas sueltas y su túnica de seda rosa enredada en sus piernas como cadenas. Pero sus ojos no estaban puestos en el poste ni en mí. Miraron fijamente a Marcus, quien estaba arrodillado junto a su madre, sin dirigirle ni una sola mirada a Emily. Agarra, grité golpeándola con la vara. La agudeza de mi voz finalmente aclaró su sorpresa. Ella agarró el poste y varias señoras me ayudaron a sacarla. Se desplomó sobre las piedras tosiendo agua con lágrimas corriendo por su rostro, aunque no supe si eran por el agua del estanque o por la angustia. Señorita Emily, arrulló una señora. Quienes sobreviven a las grandes pruebas son bendecidos por el cielo. No llores, querida. Llegó mamá, envolviendo a Emily en su manto. Nos vamos. Ahora. Necesita un médico. Mientras los sirvientes llevaban a Emily a nuestro carruaje, me quedé un rato, observando cómo caían en desgracia las familias. Lady Margaret temblaba, con sus elaboradas túnicas destrozadas y su cabello cuidadosamente peinado colgando como colas de rata. Isabella la mimaba mientras Marcus, por fin, miraba hacia donde había estado Emily. Su rostro era un estudio de cálculo. El plan había fracasado. ¿Y ahora qué? Lo miré a los ojos desde el otro lado de la multitud y sonreí. No sabía quién era yo, nunca nos habían presentado formalmente. Pero algo en mi expresión debió inquietarlo porque primero apartó la mirada. De vuelta en la mansión del duque Chan, no le di tiempo a Emily a recuperarse ni a rehacer su historia. Mientras mi madre supervisaba al médico, llamé a las 2 doncellas mayores de Emily, Catherine y Mary, ambas veinteañeras, cómplices del romance secreto de Emily. La señorita solicita su presencia, les dijo Rachel. Entraron en mis aposentos esperando recompensa por su discreción.
En cambio, cerré las puertas con llave y los hice arrodillarse. Dime, dije con tono familiar, examinándome las uñas. ¿Cuánto tiempo llevas ayudando a la tercera hermana a reunirse con Marcus Way? Sus rostros palidecieron. No lo hemos entendido, segunda señorita, no lo entendemos. Saqué la novela romántica que descubrí en la habitación de Emily durante mi búsqueda anterior. Sus páginas estaban muy desgastadas, con algunos pasajes marcados con flores prensadas. Este libro, dije abriéndolo por una página marcada. El corazón de la noble dama anhela el amor verdadero, libre de las crueles cadenas de la sociedad. Debe alcanzar su felicidad, aunque el mundo la condene. Palabras inspiradoras. ¿Marcus se lo dio? Catherine se quebró primero. Segundo, señorita, por favor, solo nosotros. Ya sé del Festival de los Faroles, del pañuelo que se cayó accidentalmente, de las reuniones nocturnas en el santuario abandonado. ¿Debería continuar? Ambas criadas se postraron por completo. Empezó hace 3 meses, sollozó Mary. En el Festival de los Faroles, a la tercera señorita se le cayó el pañuelo cerca del pabellón Way. El joven Lord Way lo recogió personalmente en lugar de enviar a un sirviente. Qué romántico, dije secamente. Continúa. Toda la sórdida historia salió a la luz. Marcus había perseguido a Emily con vehemencia, enviándole poemas, regalos y declaraciones de amor eterno. La convenció de que su familia se oponía al matrimonio porque ella era concubina, y que necesitaban crear una situación que obligara a ambas familias a aceptar la unión. Le prometió casarse con ella como su legítima esposa, susurró Catherine, y dijo que una vez que heredara el título de marqués, nadie podría oponerse. ¿Y Emily lo creía? Ella lo ama, segundo Mississippi. Ella lo ama de verdad. Amor. En mi vida pasada, pensé que también amaba a Marcus después de casarnos. Había sido atento, encantador, aparentemente devoto. Hasta el momento en que orquestó la destrucción de mi familia. Tráeme todas las cartas, ordené. Cada poema, cada regalo, cada detalle. Y si falta un solo objeto, haré que los vendan a ambos a los burdeles del distrito oeste. Se apresuraron a obedecer. Las cartas eran reveladoras. La caligrafía de Marcus era distintiva, culta, pero con un trasfondo de ambición que se filtraba en sus bonitas palabras. Pero aún más interesantes eran sus pistas sobre el futuro. Asterisco, mi querida Emily, el viejo orden no puede perdurar eternamente. Quienes se aferran a antiguos privilegios mientras hombres más dignos languidecen, su tiempo se acaba. Cuando la rueda gire como debe, nos levantaremos juntos. Asterisco, lenguaje revolucionario, lenguaje peligroso. En mi vida pasada, nunca supe que Marcus albergara opiniones tan radicales. Los había ocultado a la perfección, haciéndose pasar por un esposo devoto mientras colaboraba en secreto con fuerzas enemigas, vendiendo información militar para financiar sus ambiciones. Hice copias de todo y luego le pedí a Rachel que devolviera los originales en secreto. Emily tendría que volver a verlos. 3 días después del incidente del estanque visité a Emily en sus aposentos. Estaba tumbada en la cama, con la mirada perdida, con el alma tan anegada como antes. Él eligió a su madre, susurró al verme. Ni siquiera me miró. Él eligió su futuro, corregí, sentada en su cama. Emily, necesito que entiendas algo. La familia Way nunca te aceptará como la esposa legítima de Marcus. Te equivocas. Él me ama. ¿Y entonces dónde está? ¿Dónde están sus cartas preguntando por tu salud? ¿Dónde están los regalos, los poemas, los intentos desesperados de verte? Silencio. Saqué una carta, no de Marcus, sino una que había interceptado esa mañana, dirigida a Emily. Esta llegó hoy, dije. ¿Quieres que lo lea? Me lo arrebató de las manos, abriéndolo de golpe. Su rostro pasó de la esperanza a la confusión y luego a la devastación mientras leía. Dice que salvar a su madre demostró su piedad filial hacia sus padres, y que ahora aceptarán mejor nuestra unión. Quiere vernos mañana por la noche en el santuario abandonado. Y dice que venga solo. No se lo digas a nadie.
Lo tendrá todo preparado para nuestra fuga. Me reí con amargura. Emily, piensa. Usa esa inteligencia que tu madre cultivó durante años. ¿Por qué sus padres te aceptarían de repente porque él salvó a su madre en lugar de a ti? Apretó la carta. ¿Por qué demuestra que valora a la familia? Demuestra que valora a su familia por encima de ti. ¿Y esta reunión? Te garantizo que su madre estará esperando allí con testigos. Quedarás en una posición comprometedora, arruinado. El escándalo obligará a papá a concertar un matrimonio para salvar las apariencias, pero no entre tú y Marcus. ¿Y luego quién? Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados. Tú. Te quieren a ti. A la hija legítima. A la que tiene el linaje legítimo, los contactos, la dote que podría restaurar su casa en ruinas. Emily negó con la cabeza desesperadamente. Marcus no lo haría. Él me ama. Entonces haz la prueba. Ve a la reunión. Pero lleva sirvientes contigo. Oculto pero presente. Mira qué pasa. Ella estuvo de acuerdo, pero vi la duda en sus ojos. El amor era un veneno que tardaba en expulsarse. Esa noche hice que mis guardias de mayor confianza la siguieran hasta el santuario. Regresaron con el informe que esperaba. Lady Margaret había estado allí con varios testigos de familias prominentes. Cuando Emily no se veía sola y vulnerable, se retiraban. Pero Emily no necesitaba verlos. Había visto a Marcus esperando allí, y cuando se acercó con sus guardias ocultos, él se quedó frío. Se suponía que vendría solo, le dijo. ¿Cómo podemos fugarnos con testigos? Tenía miedo, respondió ella. Después de casi ahogarte. Se suponía que debías confiar en mí. ¿Cómo puedo casarme con una mujer que no confía en mí? La dejó allí, llorando en la oscuridad. Emily regresó esa noche con los ojos hundidos y en silencio. Durante 3 días no comió ni habló. Su madre se puso frenética, su padre preocupado. En la casa corrían rumores sobre la extraña enfermedad de la tercera señora tras casi ahogarse. Al 4.º día, encontré sus habitaciones vacías, con una carta sobre su cama. Asterisco y avergonzado a nuestra familia. Yo, criado con todas las ventajas, caí presa de las dulces mentiras de un hombre. No puedo enfrentarte. Para cuando leas esto, me habré tirado al río. Que el agua que antes no logró conquistarme tenga éxito ahora. Dile a mi madre que lo siento. Dile a mi padre que no merecía el nombre de Schan. Asterisco corrí, pero era demasiado tarde. Encontraron sus zapatos en la orilla, nada más. La corriente era demasiado rápida, el agua demasiado profunda. Marcus llegó a nuestras puertas en cuestión de horas, vestido de luto blanco, exigiendo ver su cuerpo, reclamando su derecho como su amado a llorarla. Padre lo habría matado si yo no hubiera intervenido. Vaya. Dije interponiéndome entre ellos en el patio principal, dejando que todos los sirvientes reunidos lo vieran. ¿Dices que lloras a mi hermana? Ella lo era todo para mí. Entonces, ¿por qué la dejaste morir? Saqué sus cartas y las leí en voz alta para que todos las oyeran. Las promesas, los encuentros secretos, los planes de fuga. Le llenaste la cabeza de sueños y la abandonaste cuando más te necesitaba. Esos son secretos. Nada es secreto cuando se trata del honor de la casa del duque Schan. Le tiré las cartas a los pies. Pero son copias. Los originales ya fueron enviados al magistrado junto con estas. Le mostré sus cartas más revolucionarias, las que hablaban de derrocar el viejo orden. Se le puso pálido. No te atreverías. También he informado a ciertos interesados sobre sus encuentros con comerciantes fronterizos, los que comercian con naciones enemigas. Dígame, Lord Wei, ¿de dónde saca un heredero empobrecido el oro para mantener su estilo de vida? No tiene pruebas, ¿verdad? Las deudas de su familia son de dominio público. Sus gastos son visibles para todos. Las matemáticas son sencillas. La máscara de Marcus finalmente se quebró por completo. La fachada atractiva y culta se desvaneció,
revelando algo cruel y desesperado debajo. «Te arrepentirás de esto», gruñó. «La casa Chan arderá, y tú arderás con ella». «Inténtalo», sonreí dulcemente. «Pero debes saber esto, Emily murió por ti». La hermana que amaba, a quien habría protegido con mi vida, se arrojó al río por tu culpa. Su muerte es tuya, y me aseguraré de que todos lo sepan. La muerte de Emily ensombreció la casa Chan, pero también me dio la libertad de actuar con libertad. Me entregué por completo a la gestión de los asuntos domésticos, alegando que necesitaba distraerme del dolor. Mi madre, devastada por el suicidio de Emily, accedió de inmediato. «Quizás el trabajo te ayude a sanar, querida». Empecé purgando al personal de la casa. Interrogaron a cada sirviente, pusieron a prueba su lealtad. Descubrí que 3 aceptaban sobornos de diversas fuentes, 1 del Ministerio de Hacienda y 2 de familias de comerciantes que buscaban información privilegiada sobre las conexiones militares de mi padre. Pero lo más inquietante fue lo que encontré en las habitaciones de mi nodriza. En mi vida pasada, había sido como una segunda madre para mí. Confiaba plenamente en ella, por eso nunca sospeché que su hijo fuera el punto débil que Marcus explotaba. El hijo, Sebastián, era ludópata. Marcus lo había llevado a ciertos casinos, le había dado crédito y luego lo había amenazado con exponerlo si no cooperaba. A través de Sebastián, Marcus había accedido a nuestra casa, había plantado pruebas y robado documentos que luego nos condenarían por traición. Esta vez afronté la situación directamente. «Tu hijo ha estado jugando», le dije a mi nodriza. «Debe 300 cuentos de plata a la casa de juego del Dragón Verde». Cayó de rodillas sollozando. «Señorita, por favor, es joven y tonto. Lleva 3 meses jugando». Los mismos 3 meses desde que Lord Wei empezó a cortejar a mi hermana. Curiosa coincidencia. Sus sollozos cesaron. Levantó la vista y comprendió. Alguien había estado financiando sus pérdidas, animándolo a apostar más. Continué. Alguien que quería tener influencia sobre nuestra casa. ¿Adivinas quién? Ese cabrón, susurró. Ese bastardo asesino. Mató a la 3ª señorita y ahora intenta destruirnos a todos. Pero vamos a detenerlo. Esto es lo que harás. Hice que Sebastián siguiera apostando, pero ahora era mi espía en la red de Marcus. Gracias a él, supe que Marcus se reunía con comerciantes fronterizos, hombres que comerciaban a través de las líneas enemigas. Lo más inquietante era que estaba recopilando información sobre movimientos de tropas, rutas de suministro y posiciones defensivas. En mi vida pasada, nos había incriminado por traición, pero las pruebas tenían que venir de alguna parte. Ahora lo entendía. Él era el verdadero traidor, pues vendía secretos militares para financiar sus ambiciones y eliminar a sus rivales simultáneamente. Mi padre mantenía mapas detallados de las fortificaciones fronterizas en su estudio, actualizados regularmente a través de su red militar. En mi vida pasada, Marcus robó uno, le añadió escritura enemiga, y lo usó como prueba en nuestra contra. Esta vez preparé una trampa. Hice que nuestro mejor falsificador creara un mapa falso, con errores obvios que cualquier oficial militar competente reconocería como falso. Luego cambié sutilmente información clave, números de tropas, ubicaciones de depósitos de suministros, debilidades defensivas, todo completamente inventado. Si alguien roba esto, le dije a mi guardia personal Nathan, un guerrero de las sombras que mi tercer tío entrenó, e intenta vendérselo a las fuerzas enemigas, se revelará como un traidor y un necio. Nathan sonrió con tristeza. Llevaba 10 años con nuestra familia, mi tío lo había salvado de la esclavitud, y se había entrenado en las artes letales de la secta de la Montaña de las Sombras. Su lealtad era absoluta. ¿Debería plantarlo en un lugar visible, señorita? No. Escóndelo donde un ladrón tendría que buscarlo. Haz que trabajen por su traición. Pero Marcus fue astuto. En lugar de robar el mapa él mismo, usó una estrategia diferente. 2 semanas después de la muerte de Emily, empezaron a desaparecer objetos de las casas nobles de toda la capital, joyas, obras de arte e incluso documentos. También robaron nuestra casa.
Pero curiosamente solo tocaron mis aposentos y se llevaron solo objetos específicos, incluyendo la horquilla de fénix que la emperatriz me había regalado para mi ceremonia de mayoría de edad. ¡Qué terrible!, exclamó Lady Margaret en la siguiente reunión social. Y pensar que los ladrones se están volviendo tan atrevidos. Aunque oí que la casa se perdió objetos particularmente valiosos, ¿esa horquilla de fénix no era un regalo imperial? Sí, respondí con calma, por eso Su Majestad se ha interesado personalmente en recuperarla. La Guardia Imperial está investigando a fondo. Su sonrisa se desvaneció. ¿La Guardia Imperial? Ah, sí. Están revisando casas de empeño, interrogando a comerciantes. Incluso han conseguido permiso para registrar casas nobles si reciben información fiable. Bebí un sorbo de té. Después de todo, ¿quién sabe dónde habrían vendido o escondido estos ladrones lo robado? Al día siguiente mi horquilla apareció misteriosamente en nuestro jardín, dejada por el ladrón que huía. Pero Marcus había cometido un error crucial. En su prisa por devolverla, había dejado una prueba, un hilo de su distintiva túnica azul, enganchado en el cierre. No actué de inmediato según las pruebas. En cambio, observé y esperé construyendo mi caso. Marcus se desesperaba cada vez más. Sus deudas de juego aumentaron. Sin Emily como su camino hacia la fortuna Sen, los acreedores se volvieron exigentes. Su discurso revolucionario se volvió más audaz. Sus encuentros con comerciantes fronterizos se hicieron más frecuentes. Entonces llegó la noche en que cometió su error fatal. Su padre ofreció un banquete para los oficiales militares que regresaban de la campaña del norte. En su estudio se exhibían mapas y documentos estratégicos que mostraban nuestra gran victoria contra las incursiones bárbaras. Marcus asistió como invitado menor. Su padre, el marqués de Ninjuan, apenas merecía una invitación. Pero Marcus aprovechó la oportunidad para colarse en el estudio de su padre. Nathan lo esperaba. Dejó que Marcus fotografiara los documentos con una piedra de observación especial, un artefacto mágico que podía capturar imágenes. Luego siguió a Marco a su reunión con los comerciantes fronterizos. La transacción fue condenatoria. Marco vendió las imágenes por 1000 cuentos de oro y prometió más información a cambio de futuros pagos. Los comerciantes hablaban abiertamente de sus amos al otro lado de la frontera, de la inminente invasión y de las recompensas para quienes los ayudaran. Nathan lo capturó todo con su propia piedra de observación. A la mañana siguiente le presenté la evidencia a mi padre. Su furia era terrible de contemplar. Ese mestizo se atrevió a entrar en mi propia casa. Padre, espera. Le puse una mano tranquilizadora en el brazo. Si actuamos precipitadamente, la familia Wei alegará ignorancia. Necesitamos ser estratégicos. ¿Qué sugieres? Que Marcus se ahorque con su propia cuerda. Pero primero nos protegeremos. Hice que mi padre invitara al ministro de Guerra a una revisión privada de las pruebas, luego al ministro de Justicia y, discretamente, a un representante del palacio. Mientras tanto hice que Nathan colocara el mapa falso en el estudio de Marcus, junto con varias cartas de Emily que mencionaban sus ideales revolucionarios. Luego me hice la víctima. Mis joyas han desaparecido otra vez. Lloré en la siguiente reunión de damas, y mi padre descubrió que alguien había estado en su estudio. Documentos alterados, mapas examinados. El chisme se extendió como la pólvora. En cuestión de horas, la Guardia Imperial recibió una pista anónima sobre actividades sospechosas en la mansión Wei. Encontraron el mapa falso, las cartas y, crucialmente, el oro de los comerciantes fronterizos, aún en monedas extranjeras de naciones enemigas. Marcus intentó alegar ignorancia, alegando que alguien había colocado la evidencia. Pero entonces Nathan reveló la grabación de la piedra de observación de Marcus vendiendo información real. La furia del emperador fue total. Toda la familia Wei fue arrestada por traición. Durante el interrogatorio, los comerciantes fronterizos revelaron el alcance del complot. Marcus había prometido sembrar el caos en la capital, eliminar a las familias militares clave y abrir las puertas cuando llegaran las fuerzas enemigas. El marqués de Ninjuan murió de vergüenza en prisión, con el corazón destrozado al enterarse de la traición de su hijo.
Lady Margaret enloqueció gritando que todo era una conspiración de los Chan, que habíamos matado a Emily y tendido una trampa a Marcus. Isabella fue despojada de su condición de noble y enviada a un templo remoto. ¿Y Marcus? Marcus fue condenado a muerte por 1000 cortes, la ejecución del traidor. Pero la noche anterior a su ejecución, la mansión Way se incendió misteriosamente. En medio del caos, Marcus escapó. 6 meses después me preparaba para mi boda con Noah Lynn, hijo del ministro de Derechos. La familia Lynn era conocida por su integridad, su erudición y, en particular, por su norma familiar contra las concubinas. Noah era todo lo que Marcus no era, honesto, constante y genuinamente amable. Me había cortejado como es debido, con poemas que hablaban de respeto más que de pasión, con regalos que demostraban consideración más que riqueza. «Honras a nuestra familia», dijo mi padre, ajustándome la corona de fénix. «Tu madre estaría orgullosa». Mi madre se había recuperado lentamente de la muerte de Emily, pero nunca había recuperado su vitalidad. Ahora sonreía, pero aún le quedaban sombras en los ojos. «Sé feliz, querida», susurró besándome la frente. «Sean más felices que nosotros». El sedán nupcial esperaba afuera, con seda roja y borlas doradas brillando bajo el sol de la mañana. Los músicos ya tocaban, la celebración comenzaba. Me senté a solas ante mi tocador un último momento, despidiendo a mis compañeros. Fue entonces cuando apareció. Marcus salió de detrás del biombo, la mitad de su rostro era una ruina derretida por el fuego. Tenía un ojo quemado, el otro ardía de locura. «Hola, esposa», dijo con voz áspera apretándome la garganta con un cuchillo. Ni me inmuté. Lo estaba esperando. «Nunca nos casamos, Marcus. Deberíamos haberlo hecho. Estábamos destinados a estar juntos. En otra vida, lo fuimos. En otra vida, me asesinaste a mí y a toda mi familia por una mujer que ya estaba muerta». Su funcionamiento se amplió. «¿Cómo pudiste saberlo? ¿Pensaste que no investigaría? ¿Que no descubriría la verdad? Emily me lo contó todo antes de morir. Tus promesas, tus mentiras, tu plan final de usar su muerte como excusa para destruirnos. Se suponía que ella viviría. Se suponía que yo la salvaría. No se suponía que tú me salvarías. El plan de tu madre, ¿no? Partir a la hija legítima en dos, forzar un matrimonio con la mejor pareja. Emily siempre fue prescindible para ti. Eso no es. La amaba. Te encantaba la idea de ella. El romance prohibido, la belleza trágica. Pero cuando llegó el momento de elegir entre ella y la aprobación de tu familia, los elegiste. Apretó la espada con más fuerza. Ya nada importa. Vienes conmigo. Desapareceremos juntos. Tu padre tendrá que crearme una nueva identidad para salvar las apariencias, y empezaremos de cero. Resurgiré y tú serás mi esposa. ¿Sigues soñando? Me reí. ¿De verdad crees que te dejaría acercarte tanto sin un plan? Su mirada recorrió la habitación, repentinamente desconfiada. Esta espada, continué tocando la que tenía en la garganta, está muy afilada. Pero la mía es más afilada. La horquilla de mi manga, larga, fina y afilada como una aguja, se deslizó en mi mano. Con un solo movimiento me aparté de su espada y le clavé la mía entre las costillas, directo al corazón. Marcus se tambaleó hacia atrás, mirando la sangre que se extendía por su túnica. ¿Tú cómo? ¿Creías que seguía siendo esa chica ingenua a la que podías manipular? Sabía que vendrías. Nathan te ha estado esperando durante semanas. Él te dejó entrar. ¿Pero por qué? Porque quería mirarte a los ojos mientras morías. Quería que supieras que todo plan fracasó, todo plan se desmoronó por mi culpa. Emily murió por tu culpa. Mi familia sufrió por tu culpa. Pero tú moriste por mi culpa. Cayó de rodillas, con sangre espumeando en sus labios. Estábamos destinados a estar en otra vida. En otra vida eras un monstruo. En esta, solo eres un cadáver. Extendió la mano, ya sea para agarrarme o para pedir ayuda. No lo supe ni me importó.
Retrocedí un paso, observándolo desapasionadamente mientras se desplomaba. Su respiración se volvió entrecortada y luego se detuvo. Llamé a Nathan. Saquen esta basura. Quémenla con el resto de la basura. Sí, joven Mississippi. ¿Y la boda? Revisé mis túnicas, ni una gota de sangre las había tocado. Continúa según lo planeado. No permitiré que retrase mi felicidad ni siquiera en la muerte. 5 años después de casarme, le di a Noah 2 hijos y una hija. La casa de los Lynn era todo como nunca antes. Cálida, honesta y genuinamente cariñosa. La madre de Noah me trató como a su propia hija. Sus hermanas se convirtieron en mis mejores amigas. Pero los fantasmas del pasado se agitaban de vez en cuando. Descubrí a la autora de esas novelas románticas que habían corrompido a Emily, una mujer llamada Margaret Swan, hija de un comerciante que se vio obligada a contraer un matrimonio no deseado y canalizó su frustración en historias. Escribió sobre un amor que lo conquistó todo porque su propio amor no había conquistado nada. Predicaba la revolución porque soñaba con un mundo donde las mujeres no fueran propiedad. Cuando la confronté se mostró desafiante. Mis libros dan esperanza a las mujeres. Tus libros le dieron a mi hermana falsas esperanzas que la mataron, respondí. Les enseñas a rebelarse, pero no a sobrevivir. Les enseñas a confiar en las promesas de los hombres, pero a no reconocer las mentiras. No tenía respuesta para eso. Pero no la destruí. En cambio, la contraté. Escribe nuevas historias, te ordené. Historias donde las mujeres sean inteligentes y fuertes. Donde construyan su propio futuro en lugar de esperar a que las rescaten. Donde el amor existe, pero no es el único camino a la felicidad. ¿Quieres que renuncie a mi visión? Quiero que la completes. Emily murió porque solo veía un camino, el amor de Marcus. Dales a las chicas múltiples caminos. Muéstrales que el valor de una mujer no lo determina el cariño de un hombre. Me miró fijamente con lágrimas en los ojos. ¿Entiendes? Entiendo que las revoluciones incompletas matan a los revolucionarios. Muéstrales primero cómo sobrevivir y luego cómo prosperar. Margaret Swan escribió para mi editorial durante 20 años. Sus historias evolucionaron desde romances trágicos hasta complejos relatos de mujeres que sorteaban intrigas políticas, forjaban imperios comerciales y se convertían en eruditas y guerreras. Emily volvió a vivir en esas páginas, no como una víctima del amor, sino como una heroína que eligió la sabiduría por encima de la pasión. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para ver más historias conmovedoras cada día. Gracias por verla.